Bueno chicos, iniciamos nuestro trabajo de este segundo semestre y para eso vamos a hablar de ángulos. Entonces lo primero que vamos a ver es cuál es la definición de ángulo. Un ángulo es la unión de dos semirrectas que parten de un mismo punto. Recordemos que una semirrecta pues tiene un punto inicial, la prolongamos y esta es otra semirrecta. Ese punto donde se unen esas dos semirrectas se llama vértice. Y esta semirrecta la voy a llamar mi lado inicial de mi ángulo y esta va a ser el lado final. Esta abertura que se generó acá en medio de estas dos semirrectas es lo que conocemos como ángulo. Y a ese ángulo le denotamos un valor cuya unidad de medida van a ser los grados. Por eso ustedes escuchan que el ángulo vale 50 grados, que vale 30 grados, que vale 25, 130, dependiendo de la abertura, sabemos cuánto va a valer ese ángulo. ¿Quién nos ayuda a determinar cuánto vale ese ángulo o qué instrumento? Un transportador. Podemos utilizar un transportador para medir la abertura y saber cuánto mide ese ángulo. Otra cosita que deben tener ahí muy en cuenta es la notación. ¿Cómo puedo notar esos ángulos? Algunos notan el ángulo con una letra mayúscula. Como esto es un punto y los puntos en geometría se nombran con letras mayúsculas, entonces yo voy a decir que este es mi ángulo A. Otros utilizan el alfabeto griego para anotar el ángulo, entonces a quienes les gusta por ahí indagar van a buscar cuál es el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, y cualquiera de esas letras griegas las pueden usar para anotar el ángulo. Entonces dicen que este ángulo se llama el ángulo alfa. Otros utilizan un número, entonces este es mi ángulo 1, ángulo 1. Y la numeración de acuerdo a la cantidad de ángulos que tengo. Y cuando tengo tres puntos, sobre todo en la parte donde se manejan, cuando van a trabajar triángulos, deben tener presente una situación a la hora de nombrar los ángulos. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo ABC y me quiero referir a mi ángulo B, yo puedo notar ese ángulo B como el ángulo ABC, de tal manera que el vértice del ángulo al que me estoy refiriendo siempre quede en el centro, que es lo mismo que decir mi ángulo CBA. El vértice del ángulo al que me refiero siempre queda en el centro. Para que por allá más adelante cuando se encuentre con ese tipo de notación, entonces recuerden que se usa de esta forma. Entonces, ya teniendo la definición de los ángulos, vamos a mirar cómo puedo clasificar esos ángulos. Y ahí en la guía precisamente es el primer punto. ¿Cómo puedo clasificar mis ángulos? Entonces, los ángulos los puedo clasificar de acuerdo a su medida. Yo puedo decir que un ángulo es agudo si mide menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Entonces, cualquier ángulo que mida menos de 90 grados es un ángulo agudo. Yo voy a dibujar acá un ángulo y voy a decir que este ángulo C tiene 50 grados. Por lo tanto, es un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados. Ahora, si el ángulo mide exactamente 90 grados, yo voy a decir que es un ángulo recto. Exactamente. Ni más ni menos, que mide 90 grados. Es el ángulo que se forma entre rectas perpendiculares, que también ya nosotros las vimos cuando trabajamos nociones básicas de la geometría. Entonces, este ángulo que se forma acá, que mide 90 grados, es un ángulo recto. Los ángulos de 90 grados son rectos, los ángulos que miden menos de 90 se llaman agudos. Ahora, hay unos que miden más de 90, pero menos de 180 grados y se llaman obtusos. Más de 90 y menos
de 180. Entonces, un ángulo cuyo valor es mayor de 90 pero menor de 180 se llama obtuso. Supongamos que este ángulo mide 145 grados, mi ángulo M, entonces es un ángulo obtuso porque mide más de 90 y menos de 180. Y esta es la tercera. Tercera clasificación. Y la cuarta, los ángulos llanos. Un ángulo llano si mide exactamente 180 grados, es decir, media circunferencia o medio giro. Los ángulos que miden 180 grados se llaman ángulos llanos. Por ahí en redes sociales estuve buscando y hay incluso una cancioncita. Y con las manitas pueden representar, con los brazos, de acuerdo a la abertura de los brazos, pueden ir representando los agudos que miden menos de 90, los obtusos que miden más de 90 y menos de 180, los rectos que miden 90, los llanos que miden 180, y vamos a mencionar los completos o de giro, y es un ángulo que mide 360 grados, una vuelta completa o un giro completo. Recordemos, la mitad 180 es un ángulo llano y completo o de giro mide 360 grados. Esa es la clasificación de los ángulos según la medida que tienen cada uno de ellos. Ahora, también los podemos clasificar según su posición. Entonces, según la posición, que es la segunda clasificación, vamos a decir que los ángulos pueden ser consecutivos. ¿Qué será eso de ángulos consecutivos? ¿O cuando dos ángulos son consecutivos? Entonces, son consecutivos si tienen un vértice en común y un lado que los separa, un lado en común. Entonces, consecutivos, recuerden que es lo mismo que seguidos. Uy, se nos fue como muy torcida esa semirrecta para hacer el ángulo. Entonces, son consecutivos, entonces acá tengo este ángulo, lo voy a llamar beta. Y le voy a dibujar un ángulo consecutivo, un ángulo seguido. Entonces voy a dibujar por acá un ángulo alfa. Alfa y beta son ángulos consecutivos, miren. Tienen el vértice común y un lado común que los separa. Este ladito en común separa el ángulo alfa del ángulo beta. Esos son dos ángulos consecutivos y los llamamos así por su posición. Ahora, hay otro tipo de ángulos según la posición y son los opuestos por el vértice. Dicen los opuestos por el vértice, los lados del uno son la prolongación de los lados del otro. Y aparte de eso, pues tienen un vértice común. Estos sí son muy conocidos por ustedes. Entonces, estos lados, si miramos por ejemplo, acá voy a poner el ángulo 1 y el ángulo 3. Tienen en común este vértice. Este lado del ángulo 1, la prolongación es esta. Y este lado del ángulo 1, la prolongación es esta. Por eso nos dice un vértice en común y que los lados del 1 son la prolongación del otro. Además, si yo nombro a este ángulo 2 y a este ángulo 2 y 4 también son opuestos por el vértice. Ahí hay dos pares de ángulos opuestos por el vértice, 3 y 2 y 4. Este es el vértice en común, los lados del 1 son la prolongación del otro. Se llaman opuestos por el vértice.
falta una clasificación según la posición y son los adyacentes. Entonces, los adyacentes, además de ser consecutivos, las semirrectas son opuestas. Es decir, la forma más fácil de entender los adyacentes son consecutivos, pero además forman un ángulo llano. Sí, porque me dice las dos semirrectas que lo forman son opuestas. Miren. Esta semirrecta me está formando un ángulo y esta me está formando el otro. Entonces, este es mi ángulo 1 y este es mi ángulo 2. Miren que son consecutivos. La definición de consecutivos era que tenía el mismo vértice y un lado en común. Pero para que sean consecutivos no tienen que formar un ángulo llano. Mientras que aquí sí, son consecutivos y además entre ellos dos me van a formar un ángulo llano porque esta semirrecta con esta semirrecta son opuestas, es decir, van en dirección contraria. Si los voy a dibujar de esta forma, acá tengo uno, acá tengo el otro, y estos también son consecutivos. El ángulo 3 y el ángulo 4 son consecutivos, pero además, como forman un ángulo entre los dos de 180 grados, decimos que son adyacentes. Entonces ya tenemos la clasificación según la posición. Pueden ser opuestos por el vértice, consecutivos o adyacentes. Y la tercera clasificación es según la suma de sus medidas. Entonces, tercera clasificación, vamos a mirar la suma de sus medidas. Y según la suma de las medidas pueden ser complementarios y dos ángulos son complementarios si al sumar sus medidas me da 90 grados. Entonces, por ejemplo, tengo por acá un ángulo de 30 grados y por acá un ángulo de 60 grados. Si yo sumo este ángulo más este ángulo me da 90 grados, lo que implica que estos dos ángulos son complementarios. Y la otra es que sean suplementarios si al sumarlos, dos ángulos son suplementarios, si al sumar sus medidas me da 180 grados. Complementarios si al sumarlos me da 90, suplementarios si al sumarlos me da 180. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar acá dos ángulos. Tengo acá un ángulo de 130 grados y acá tengo un ángulo de 50 grados. Si sumamos 130 grados más 50 grados me da 180 grados, por lo tanto podemos decir que estos dos ángulos son suplementarios. Hasta ahí ya tenemos la definición de ángulos, la clasificación de los ángulos según sus medidas, su posición y la suma de sus medidas. Y es precisamente de eso lo que nos habla nuestra guía de aplicación. En el primer punto nos pide que haga una descripción de esta clasificación, que complete un cuadro que aparece ahí sobre esta clasificación. En el segundo nos piden medir unos ángulos, entonces me dan unos ángulos específicos. Yo voy a poner por acá estos ángulos así. Y me piden que mida los ángulos. Recordemos que la forma de medir los ángulos es con un transportador, chicos. Entonces toman el transportador, que es ese aparatico o ese instrumento que viene, siempre trae en el centro una marquita. Esa marquita es la que ponen aquí, de tal manera que este lado inicial coincida con esta base del transportador, y acá el transportador trae las medidas de 10 en 10, 10, 20 hasta 90,
hasta 180. Hay transportadores completos que la traen hasta 360. Y miden el ángulo, entonces ponen el transportador y miden cuánto vale esta abertura. Yo voy a poner, no tengo acá en la casa, ustedes saben que en el colegio pues tenemos las herramientas, acá no tengo transportador, pero voy a poner que esta medida es de 70 grados. ¿Sí? Voy a medir aproximadamente, obviamente sé que es menos de 90, porque aquí estaría el ángulo recto. Es más, me atrevería a decir que es como de 60 grados, pero vamos a dejarla ahí en 70. Este es un ángulo recto que mide 90, por lo tanto este es menor de 90. Lo mismo hacemos acá, entonces lado inicial sobre este, la base del transportador, medimos, a diferencia de este es mayor de 90, miren, por acá estaría el de 90, entonces 90 más un pedazo, yo voy a decir que esto vale 125 grados. Y aquí, este es mayor de 180. Entonces la base 180, si es un transportador de medio giro, entonces voltean el transportador y miden este pedacito. A 180 le suman este pedacito. Si es un transportador de giro completo, entonces ahí les va a marcar la medida sin ningún problema. Entonces yo voy a decir que este ángulo 180 y este mide como 45, entonces 225 grados. Eso es lo que deben hacer en el segundo punto de la guía. Medir cada uno de los ángulos y decir el valor de la medida y la clasificación, de acuerdo a esa medida, si es agudo, obtuso, llano, recto o de giro. En el tercer punto de la guía me dan una tablita y me piden que complete unos valores. Entonces me están dando el ángulo, me dicen que halle el complemento y que halle el suplemento. Es decir, tengo el valor de un ángulo y me están diciendo cuánto le falta a ese ángulo para hacer 90 grados y cuánto le falta para hacer 180. ¿Por qué? Porque los ángulos complementarios son los que sumados miden 90 grados y los suplementarios son los que sumados miden 180 grados. Entonces, por ejemplo, si me dan un ángulo de 75 grados y me piden el complemento, ¿cuánto le falta a 75 para hacer 90? Entonces digo, pues el complemento son 15 grados, porque 75 más 15 me da 90 grados. Y me piden el suplemento. Entonces digo, pues ¿cuánto le falta a 75 para llegar a 180 grados? Entonces le faltan 105 grados. 105 más 75 me da 180 grados. Recuerden, aquí para llegar a 90 y aquí es para llegar a 180 grados. Veamos otro ejemplo. Me dan un ángulo de 12 grados y me piden halle su complemento y halle su suplemento. Entonces, tengo 12 grados y necesito llegar a 90 grados. ¿Cuánto le falta a 12 para llegar a 90 grados? Pues le faltan 78 grados. 78 más 12 me da 90 grados. Y tengo 12 grados y necesito llegar a 180 grados. ¿Cuánto me falta? Entonces, de 12 para llegar a 180 me faltan 168 grados. ¿Sí? Sencillito, es completar esa tablita. Hagamos otro. Tengo un ángulo de 30 grados y necesito el complemento. ¿Cuánto le falta 30 para llegar a 90? Entonces, de 30 para llegar a 90 me faltan 60 grados, porque 30 más 60 me da 90. Y de 30 para 180 me faltan 150 grados. 150 más 30 me da 180. Van a hacer ustedes con la tablita que tienen allá. En el punto es muy similar, también trabajando con complementarios y suplementarios. Me dan un dibujito como estos. Me dicen que, por ejemplo, aquí tengo un ángulo de 28 grados. Y me dicen que aquí hay beta. ¿Y cuánto vale beta? Entonces, si miramos el dibujo, la suma de 28 más beta me da un ángulo recto. Mírenlo acá, dos perpendiculares. Es decir, me da 90 grados. 8 grados, ¿cuánto me falta para llegar a 90 grados? Entonces nos faltarían 62 grados. ¿Sí? Es decir, que beta más 28 grados es igual a 90 grados. Es igual a 90 grados, este está sumando, se va para allá a restar, menos 28 grados
beta es igual a 62 grados. Esta sería la forma analítica, esta sería pues la forma lógica elemental, ¿no? Hacerlo directo como lo quieran hacer, siempre y cuando esté bien y tenga pues su respectivo dibujo. Y hay otro dibujito ahí mismo. Obviamente pues acá en la descripción yo les cambio los valores, pero es simplemente que vuelvan a revisar el video y con base en el video pues puedan resolver ese triángulo. Me dan este ángulo, me dicen que mide 133 grados y me dan este ángulo teta. Entonces me dicen que cuánto vale ese ángulo teta. Si miramos, el ángulo de 133 grados más el ángulo teta me forman un ángulo de 180 grados, que es un ángulo llano. Entonces, ¿cuánto le falta a 133 para llegar a 180? Nos faltaría 47 grados. Es decir, que teta más 133 es igual a 180 grados. Teta es igual a 180 grados menos 133 grados. Por lo tanto, teta es igual a 47 grados. Y ese es el valor del ángulo. Y el quinto punto con el que finaliza la guía nos habla o nos da la definición de una bisectriz y nos dice que la bisectriz es una recta que divide un ángulo en dos iguales o de igual longitud. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este ángulo que mide 80 grados y me dicen que la bisectriz es una recta que divide ese ángulo en dos de igual longitud, pues yo divido 80 dividido en 2 y eso nos da 40. Entonces lo que voy a hacer es dividir este ángulo en dos ángulos de 40 grados. Entonces este es mi vértice, tomo este como lado inicial, mido 40 grados y trazo esa recta. Y este ángulo sería de 40 grados y este sería de 40 grados y a esta recta que está en rojo, semirrecta, perdón, es lo que llamamos la bisectriz del ángulo. Aquella semirrecta que divide el ángulo en dos de igual longitud. Y así con cualquier ángulo de cualquier medida que se les ocurra. La semirrecta que lo divide en dos partecitas iguales o en dos ángulos de igual longitud es lo que llamamos bisectriz. Chicos, no olviden revisar nuevamente el video, ponerse a desarrollar la guía, porque acá van a encontrar por los parámetros para cada uno de los puntos que ella trae. Cualquier inquietud, por favor, por los grupos de WhatsApp o por plataforma me informan. Y tenemos 2 semanas para este desarrollo. Feliz resto de semana y bendiciones para todos.